La teoría de las probabilidades se sostiene en lo que se llama experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio es aquel fenómeno en el cual, a pesar de que se conocen sus resultados, no se puede predecir exactamente cuál va a suceder, ¿sí? En este ejemplo hemos tomado como base el lanzamiento de dos dados. A todos los resultados posibles de este experimento lo vamos a llamar espacio muestral y se denota con la palabra S. Al ser un conjunto, recordemos que los conjuntos se expresan con llave y al lanzar dos dados, los resultados posibles pueden ser 1,1, 1,2, 1,3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el último lanzamiento que sería 6,6. El conjunto total de elementos que tiene este espacio muestral son 36, es decir, al lanzar dos dados tenemos 36 resultados posibles. Si queremos sacar una apuesta, que sería como en la vida cotidiana, a un experimento aleatorio, eso se conoce como un evento. Más formalmente, un evento es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, vamos a definir el evento que sacar dobles al momento de lanzar dos dados. Entonces, podemos decir que al lanzar dos dados, los dobles pueden ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así hasta llegar al último resultado. Es decir, este conjunto tiene un cardinal de 6. Los cardinales son la cantidad de resultados que tiene un conjunto. De igual forma podemos definir muchos sucesos. En este caso, el suceso B, vamos a ver que la suma de lanzamiento de los dos dados sea 4. Entonces, el conjunto B va a ser igual a 1, 3, 3, 1, doble 2, y esos serían los únicos lanzamientos cuya suma sea 4. Entonces, tenemos que el cardinal de este conjunto es 3. Con base a los eventos y a los espacios muestral se define la teoría de la probabilidad. Existen diversos tipos de probabilidad, probabilidad clásica, probabilidad subjetiva, probabilidad a priori, etc. Pero en este curso nos enfocaremos en la probabilidad clásica, que se define como el cociente de los casos totales, es decir, el cardinal del espacio muestral, y los casos favorables, es decir, el cardinal del evento, de un evento dado. A modo de ejemplo, supongamos que quiero hallar la probabilidad del evento A. La probabilidad del evento A se define como los casos favorables de ese evento A o el cardinal del elemento A sobre el cardinal del espacio muestral. Al resolver el evento A, obtuvimos que el cardinal es 6, es decir, la probabilidad de sacar doble sería 6 sobre 36. Y eso es lo mismo que decir un sexto. Para el evento B, el procedimiento es similar. En este caso, los casos favorables son todos los elementos del conjunto B, la cantidad de elementos del conjunto B, y en el denominador se colocaría todos los elementos posibles o todos los resultados posibles de dicho experimento. En este caso, los elementos del espacio muestral. Tenemos que el cardinal de B o el número de elementos del conjunto B o del evento B eran 3 sobre, en este caso, 36. Es decir, un doceavo, que sería la probabilidad de que la suma sea 4 al momento de lanzar dos dados. Para visualizar mejor el resultado podemos colocarlo en porcentaje. Esto al dividirlo en sus calculadoras y multiplicarlo por 100 da aproximadamente 8,3%. Es decir, la probabilidad de que al lanzar dos dados la suma de ellos sea 4 es 8,3%. Es decir, es una probabilidad muy baja. Con lo anterior podemos establecer algunas propiedades referentes a las probabilidades. ¿Sí? La propiedad número 1 nos indica que una probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1.
siendo 1 un evento seguro y siendo 0 una probabilidad nula, es decir, imposible que suceda. Para la propiedad 2 tenemos la probabilidad de la unión de dos eventos, es decir, la probabilidad de que suceda el evento A o el evento B. Dicha probabilidad tiene como expresión la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos su intersección. En caso de no existir la intersección, se colocaría el valor de 0. En el ejemplo dado, observamos que la probabilidad de A viene dada por 1/6, más la probabilidad de B está dada por 1/12, menos para la intersección nosotros tenemos que visualizar los elementos del conjunto A y el conjunto B. Observamos que la intersección de A y B nos dan como resultado el elemento 2, 2. Es decir, A intersección B es igual al elemento 2, 2. Es decir, la probabilidad de la intersección o de que al lanzar dos dados saco dos dobles y al mismo tiempo la suma sea 4 es 1 de 36. Es decir, solo tuve un resultado posible favorable de 36 resultados de este experimento aleatorio. Entonces, aquí colocaría 1 sobre 36. Al realizar los fraccionarios o amplificar cada una de estas fracciones, el resultado sería el siguiente. Si amplifico todo con denominador 36, me doy cuenta que la probabilidad de sacar dobles o que la suma sea 4 al momento de lanzar dos dados sería 8 sobre 36. Simplificado, esto sería igual a 4/18, 2/9. Entonces, esa sería la probabilidad de la unión de dos eventos. Un tercer tipo de propiedad nos indica la propiedad para eventos independientes. Dos eventos en probabilidad son independientes si se cumple que la probabilidad de la intersección es igual al producto de A por probabilidad de B. Si se cumple esto, yo puedo afirmar entonces que tanto A como B son independientes entre sí. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo dado en cuestión, observaremos si tanto A como B son independientes. Entonces, recordemos, en el experimento de la teoría anterior teníamos que la probabilidad de sacar dobles era 6 sobre 36. De igual forma, recordamos que la probabilidad de que la suma sea 4 era, por lo tanto, 1 sobre 12 o un doceavo. Y de igual forma, obtuvimos que la probabilidad de la intersección, es decir, que al lanzar dos dados, la suma sea doble, perdón, y al mismo tiempo la suma sea 4, era 1 de 36. Si realizamos el producto de estas dos probabilidades, obtenemos que si multiplico la probabilidad de A por la probabilidad de B, eso me da como resultado 6 sobre 36 por 1/12. Es decir, esto me daría, simplificado, 1/72. Como podemos ver en la pantalla, vemos que la probabilidad de A intersección B, que era 1 sobre 36, es totalmente diferente y distinto a el producto de la probabilidad de los dos eventos. Por lo tanto, podemos concluir que A y B
no son independientes.